Otra vez me demoré porque tuve un corte de internet. Tengo el teléfono preparado con datos, pero bueno, vino rápido y por eso seguimos desde acá. Les decía, en este tiempo que nos queda, la retroactividad del acto puede ser dictado con efecto retroactivo, es decir, con una validez que empiece a tener efecto un mes, 2 meses, un día, 6 horas, 2 años anteriores a que el acto es dictado. ¿Podrá ser? ¿Qué piensan ustedes? ¿Puede ser retroactivo? Nuestro sistema jurídico no permite que las leyes, y cuando digo leyes incluyo todo otro tipo de resolución, incluso ya estamos viendo los actos administrativos, que sean retroactivos. ¿Por qué? Porque no puede someterse al administrado, en este caso, ni a ninguno de nosotros cuando se trata de leyes, a una situación, a una condena, a una sanción por un hecho que antes no está, cuando se cometió, no estaba sancionado. Es decir, me juzgan ahora por un hecho que sucedió hace 4 años y sale una ley en este momento que ese hecho le corresponde una pena mayor a la que tenía anteriormente. ¿Qué van a hacer? ¿Me van a aplicar la pena nueva? No, porque en realidad cuando yo cometí ese delito, la pena eran 5 años, 4 años, 7 años, ahora son 10, pero no puede ser retroactivo, es decir, no puede tratar cuestiones que ya sucedieron en el tiempo. Entonces, el acto administrativo igual, solamente por excepción, el acto administrativo podrá hacer o podrá decretar que sea retroactivo. Por ejemplo, cuando beneficia al administrado. A ver, cuando hay una resolución que implica un incremento en los servicios públicos, el servicio de la luz, por ejemplo, ¿qué va a hacer el Estado cuando dicta esa resolución que autoriza a las compañías a aplicar un aumento de tanto por ciento? Va a autorizarlo, obviamente, la compañía lo va a hacer, pero la fecha que tiene que decir es a partir del día de salida o del día siguiente a la salida de ese acto administrativo, o bien 30, 60 o 90 días con posterioridad, así como vieron ustedes que salen, ahora vamos a tener dentro en un aumento de ese tipo y vamos a tener la resolución que va a fijar a partir de cuándo. Hay un micrófono abierto, Luciana Acuña. Van a ver también que en esa resolución, gracias Aldana Benítez, Aldana, ¿dónde estás? No te veo. Esa resolución que se dicta o que se pretende dictar con carácter retroactivo no puede. Yo consumí energía a un precio que estaba determinado en la tarifa y ahora porque hubo un aumento no me pueden cobrar a mí en aquel consumo con la tarifa modificada o aumentada, ¿sí? Por lo tanto, tiene que regir siempre para el futuro. Siempre los actos administrativos, como las leyes, rigen para el futuro. Cuando hablamos de la administración y nosotros nos presentamos y hacemos un pedido, pedimos algo, porque, ojo, ¿cómo funciona esto de la administración? La administración funciona, esos expedientes, ese tratamiento, ese contacto con el administrado, funciona ya sea cuando la administración de oficio descubre alguna situación anómala
o no, que tiene que resolver. Bueno, pondrá en contacto, pondrá en antecedentes al administrado para que intervenga en ese expediente y plantee los derechos, si es que tiene que plantearlos o no. Entonces, esa situación también se plantea cuando, al revés, el administrado va y presenta un escrito ante la administración, escrito que, acuérdense, no tiene que tener las formalidades que tiene que tener todo el resto del procedimiento administrativo por parte del Estado. Presenta un escrito solicitando algo, algún derecho que ha sido violentado, que ha sido perturbado en su disfrute, en su goce y uso, y el Estado tiene que abrir un expediente. Es el mismo que abriría o que abre él cuando actúa él de oficio abriendo un expediente respecto de determinadas personas o situaciones. Cuando hay una petición por parte de los administrados, el silencio o ambigüedad de la administración se va a interpretar como negativa. Es decir, si yo le pregunto en un examen, ante un requerimiento de mi parte administrado a la administración pública para determinada cuestión, ¿qué tengo que esperar o qué puede pasar si no me contesta nada el administrado? Entonces, ¿dónde entramos ahí? En el silencio o ambigüedad de la administración. Esto está también en la Ley de Procedimiento Administrativo y refiere a que este silencio, cuando hay silencio, es decir, cuando no contempla lo que le piden ni se pone a estudiarlo para resolverlo, sino que directamente a la presentación que haga el administrado no le responde. En esos casos se considera como negativa. Ahora, si hay una disposición expresa que permita que ciertas cuestiones ante el silencio de la administración pueda considerarse como positiva, habrá que tenerlo en cuenta. Si no hay nada que lo justifique, 60 días tiene el Estado para contestar. Vencido el plazo de 60 días, el interesado puede pedir pronto despacho y luego de 30 días más, sin que se produzca dicha resolución, considerará que hay silencio de la administración. ¿Cuándo hay silencio de la administración? Pregunta de examen. ¿Cuándo habrá o cuándo hay silencio de la administración? Hay silencio de la administración cuando ante una petición que requiera un pronunciamiento expreso y o bien no esté fijado ese plazo, es decir, no dice 30 días tiene que hacerlo. Si no está fijado y la administración no se expresa, tiene 60 días ante la petición del interesado para expresarse. Si vence ese plazo y no se expresa, el interesado pedirá, yo, administrado, pediré pronto despacho. ¿Qué es un pronto despacho? Un escritito diciendo que, habiendo transcurrido más de 60 días que la ley propone para que se suceda tal cosa, vengo a pedir un pronto despacho. ¿Qué sucede con un pronto despacho? Entra y apura a la administración para que responda a ese pronto despacho y se exprese respecto de lo que había pedido el administrado en forma inmediata. Ahora bien, si vencido esos 30 días de presentado el pronto despacho sin que todavía se produzca la resolución, se considerará que hay silencio en la administración.
Y ese silencio trae consecuencias jurídicas que no vamos a considerarlas, no les voy a preguntar, pero que tienen que ver con cuáles o cuáles serán esas consecuencias que le traerá a la administración no haber contestado. Y si todavía tiene la obligación de contestar eso que no ha contestado hasta ahora. Profe. El artículo 14 que hoy les nombré habla de la nulidad. ¿Qué es la nulidad? La nulidad es una sanción que se le aplica al acto, que también se le aplica a las resoluciones judiciales. Por eso corren por carriles paralelos, ¿no? Todo lo que es procedimiento administrativo con lo que es procedimiento judicial, con las enormes diferencias que uno y otro procedimiento conllevan. Pero las nulidades tienen que ver con una sanción al acto. Una sanción porque le falta alguno de aquellos elementos que nosotros habíamos nombrado y que enunciamos y que explicamos, que tiene que tener como elementos esenciales el acto. Si al acto le falta alguno de esos elementos, entonces podrá ser declarado nulo, ¿sí? Pero este artículo nos habla de la nulidad absoluta, es decir, aquella que no puede ser reparada. Y habla de nulidad absoluta y nulidad insalvable. Eso de insanable o insalvable tiene que ver cuando de ninguna forma, ese acto puede ser convertido en un acto válido. Hay dos situaciones. Una la que estuvimos viendo que parece que fuera un elemento esencial del acto, ¿no? Dice el artículo 14, cuando la voluntad de la administración resultara excluida, es decir, cuando la administración se ve compelida a actuar de determinada manera por error esencial, dolo o violencia, ¿sí? Violencia física o moral, este acto será declarado inválido, o con invalidez absoluta e insanable. Absoluta e insanable. Y también, cuando un acto fuera emitido mediando incompetencia en razón de la materia, del territorio, del tiempo o del grado. Fíjense que la nulidad, cuando le falta este elemento competencia, que está puesto por algo en primera instancia, en primer orden, en los elementos esenciales del acto administrativo, cuando se dicta faltando esos elementos, materia de territorio, de violencia, perdón, de tiempo, de grado, ¿sí? Será insalvable. Y en el grado, cuando es, el grado se acuerdan lo que era, ¿no? Tiene que ver con la jerarquía. Salvo que ese acto se dicte cuando ha mediado sustitución por delegación del que debía dictarlo y ahora lo tiene que dictar otro que está en una jerarquía inferior. Entonces, en esos casos, la nulidad del acto es de nulidad absoluta e insalvable, insanable o insalvable, que es lo mismo. ¿Por qué hacemos hincapié en esta nulidad absoluta que habla el artículo 14? Porque en realidad las nulidades administrativas son todas relativas. Es decir, que todas las nulidades que se produzcan, todos los defectos que contengan los actos y merezcan algún tipo de sanción, pueden ser resueltas favorablemente. A eso se le llama generalmente anulabilidad del acto administrativo. Si se hubiese incurrido en una irregularidad, omisión, vicio, pero que ninguno de ellos llegara a impedir, es decir, que no contrariara
elementos esenciales, el acto podrá ser anulable en sede judicial, no por la administración, sino por la justicia. ¿Cómo se sanea, cómo se repara un acto que es anulable? Puede repararse en el mismo acto, en la misma administración, a través de la ratificación o del saneamiento. Pregunta de examen. Diferencia entre ratificación y saneamiento como medio, como forma de sanear, perdón, entre ratificación y confirmación, como forma de sanear un acto anulable, un acto administrativo anulable. La ratificación por el órgano superior, cuando ese acto se dictó existiendo incompetencia en razón del grado, mientras que la avocación, delegación o sustitución fueren procedentes. Es decir, si el dictado del acto se dictó con incompetencia en razón del grado y siendo procedentes en esa situación de ese acto administrativo la avocación, la delegación o la sustitución de quien dicta el acto, si son procedentes, si la ley permite que en esas situaciones funcione de esa manera, entonces será ratificado, podrá ratificarse, es decir, dársele la validez y sanearse esa anulabilidad de la que padecía. Mientras la otra forma de razonamiento, que es la anulabilidad, que es la confirmación. Esta confirmación debe darse por el órgano, por el mismo órgano, no otro órgano distinto, por el mismo órgano que ha declarado, ha dictado ese acto administrativo. Y tiene que hacerlo para subsanar, con esa confirmación que hace, con ese acto confirmatorio, tiene que subsanar el defecto, el vicio que lo haya atacado, que haya padecido, y por lo cual resulta anulable. El efecto del saneamiento, de cualquiera de las dos formas de saneamiento, se retrotrae a la fecha de emisión del acto que es ratificado o confirmado. Trato de aclararles. Y lamento que la velocidad que tengamos que llevar sea esta, pero no nos queda otra solución. ¿Qué es lo que dice este artículo de la Ley de Procedimientos Administrativos? Que la confirmación que se lleva a cabo ahí sí por el órgano superior que dictó el acto, subsanando él mismo el vicio que afectó, y que los efectos de ese saneamiento se retrotraerán a la fecha de emisión del acto. Acá deja de lado la confirmación. Si ustedes miran el artículo, el segundo párrafo, creo, tiene 4 o 5 renglones, pero en esos renglones está cómo se soluciona a través de la confirmación, en los primeros renglones, y con posterioridad hace mención a partir de cuándo tiene vigencia tanto la ratificación como la confirmación. Es decir, en el párrafo que se ocupa de la ratificación, hace mención a que en ambos casos, en ratificación o en confirmación, el efecto del saneamiento que se produzca, es decir, de solucionar ese vicio que lo aquejaba, se retrotraen a la fecha de emisión del acto. Es decir, hay una retroactividad, porque ese acto se está dictando, ese acto de confirmación
o de ratificación se está dictando en función de un acto anterior que padecía de un vicio que lo hacía anulable. Solucionan esa anulabilidad y esa solución, como ya produjo efectos ese acto, esa solución se retrotrae al momento en que ese acto fue dictado, sin el vicio que lo afectaba, es decir, subsanado el acto correspondiente. Escucho preguntas que tienen que tener. Qué raro, ¿eh? Profe, sí, yo tengo una. Cuando Siempre habló... Nadine tiene pregunta. Nadine, Sol, a veces, Sol está muy ocupada mirando abajo y escribiendo, hoy no hace preguntas. Natalia, Marcela en algún momento, creo. Bueno, te escucho, Nadine. Cuando usted habló de ratificación, usted dijo que cuando ese acto se dictó, o sea, hubo una incompetencia en cuanto, o sea, en razón al grado, y siendo procedente en ese acto la administración, pero que No, sostenía la vocación, la la boca. delegación o la Sí. sustitución, es decir, si fueron procedentes, cualquiera de estas formas de trasladar la competencia para arriba o para abajo, ¿no es cierto? O sustituir a alguien que tenía la competencia por alguna razón, bueno, si se da en esos casos, se puede ratificar por el órgano superior. ¿Está? Sí, era eso. Bueno. ¿Alguien más? Bien. Por ahora no. Vamos a... ¿eh? Por ahora no, no hay dudas. Muy bien, mejor así, mejor así. Vamos a ver los caracteres del acto administrativo. En principio son dos caracteres o tres caracteres. El primero de legitimidad. El acto administrativo goza la presunción de legitimidad. Lo dice la misma ley de procedimientos administrativos. Se presume siempre que es válido y legítimo, porque ¿quién lo dicta? Fue dictado con arreglo a derecho y por una autoridad del Estado, por el Estado en definitiva. Tiene una presunción que en derecho llamamos iuris tantum. Si yo compruebo si la parte que alega la invalidez, la falta de legitimidad, mejor dicho, de ese acto, tendrá que probarlo, por eso es iuris tantum. Mientras tanto, no aparezca pruebas que me digan que no es legítimo, que no goza de legitimidad. Es un principio del acto administrativo y el sustento que encuentran, y que yo les puedo decir, es la validez que acompaña a todos los actos administrativos, a todos los actos del Estado en general. Todos los actos del Estado se presumen válidos. ¿Por qué? Porque es el Estado el que los está haciendo. No podemos dudar de la validez de las situaciones irregulares que se produzcan en los actos administrativos. Esta presunción de legitimidad, primer característica, característica, recuerden que esto es pregunta de examen, anoten cuando les digo esto. Esta presunción de legitimidad, casi como que les estoy diciendo, ¿no? Bueno, casi más que casi. No reviste un carácter absoluto, es decir, no siempre se presume la legitimidad, pues si hay aparición de vicios manifiestos en un acto administrativo, ese acto carecerá de esa presunción de legitimidad. ¿Se entiende, no es cierto? Si está viciado el acto, si hay vicios manifiestos en el acto, la legitimidad de ese acto no, no se compadece, no se lleva a cabo, no se tiene en cuenta. Los otros dos son parecidos en el nombre,
en sí no tienen nada de parecido, pero se lo suelen confundir, y se denominan principio de ejecutoriedad y principio de ejecutividad. Estas dos formas del acto administrativo, del carácter del acto administrativo, tienen que ver con que el principio de ejecutoriedad, entiéndase bien, ejecutar, proviene de ejecutar, consiste en que los órganos estatales tienen la facultad, y la ejercen, pueden ejercerla, de disponer la realización o el cumplimiento del acto sin que ejerzan dicha función para realizar el cumplimiento con la intervención judicial, sin intervención judicial. Repito, la ejecutoriedad significa que dictado el acto y transcurridos los plazos y lo que fuere necesario, yo no necesito Estado, no necesito ir a la justicia para que me ordene que lleve adelante ese acto administrativo, se llama que lo ejecutoree, que lo haga ejecutorio. Ya el acto es ejecutorio. Y si no se cumple lo que se decide en el acto administrativo, el Estado puede ir y llevarlo adelante, ejecutoriarlo, sin necesidad de pedir autorización a los jueces. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Díganme. Sí, veo que sí. Sí, profe. Y el otro que es muy parecido es la ejecutividad. La ejecutividad, el nombre tiene que ver con un tipo de proceso que existe en materia civil, que es el proceso ejecutivo. Que es un proceso normalmente rápido que se hace o que se ha creado para la actividad comercial, para que no se pierda cuando alguien no paga un cheque y rompe la cadena de pagos, no se pierda mucho tiempo en normalizar la situación. Bueno, les digo que esa finalidad no ha podido cumplirse nunca, pero para eso fue creada. Y la ejecutividad del acto administrativo significa que además de ser ejecutorio y poder llevarlo a cabo de motu propio y sin intervención judicial, el acto administrativo tiene o posee ejecutividad. Es decir, que simplemente con el acto administrativo el Estado puede llegar al órgano judicial y ejecutar por vía rápida, por vía ejecutiva, por vía de apremio, así se llama el proceso cuando es por vía judicial, por vía de apremio, puede llegar a hacer cumplir lo que ha decidido en el acto administrativo. Cuando ustedes cometen una infracción de tránsito con la moto, algunos tienen moto, a ver si se ríe alguno, no se ríe nadie, no tienen moto, con el auto, ¿qué les hacen? Una infracción, si los agarran, ¿no? Si no se escapan, les hacen una infracción, estacionan mal, pasan un semáforo, todo lo que no debe hacerse, les hacen una infracción de tránsito. Bueno, en la mayoría de la provincia ya existen juzgados de falta, no son jueces ordinarios, no son los jueces civiles ordinarios o de toda la materia, sino que son jueces administrativos. Esos jueces administrativos dictan, como todos, siguen un procedimiento y dictan una sentencia. En esa sentencia condenan o no, de distinta manera la condenan o absuelven a la persona que ha sido infraccionada. Bien, esa condena a la persona que ha sido infraccionada se notifica y tiene un plazo para cumplirla, para venir y pagar, por ejemplo, la multa, para poder retirar su vehículo si fue secuestrado, para unas cuantas cosas que dispone la resolución. Si no va, si no accede, el municipio, el Tribunal de Faltas en este caso,
no puede ir a hacerle cumplir con ninguna medida, no puede tomar un embargo, hacer una inhibición de bienes contra esa persona si no tiene autorización judicial, si no tiene la orden judicial que autorice esa medida. Por lo tanto, si no tuviera esto que se llama ejecutividad, es decir, poder realizar un juicio de apremio, que es el similar al juicio ejecutivo, pero llevado a cabo por la administración, si no tuviera esa oportunidad, todas o la mayoría de las sentencias prácticamente serían de cobro ilusorio, no se podrían cobrar. ¿Por qué? Porque una vez que la gente se da cuenta que el tribunal no puede ejecutar su propia sentencia, no puede llevarlas a un juicio ejecutivo y no puede imponerles ninguna otra sanción, bueno, directamente nadie pagaría. ¿Acá qué puede hacer? Puede, mediante un juicio de apremio, así se llama, apremio, es un juicio rápido, se establece un documento que es, en principio, es el acto administrativo más algunas hojitas más por el intendente, que llevan la conversión de ese acto administrativo en un título ejecutivo que permite la ejecutividad, se lleva y se presenta ese apremio ante el juez. Generalmente puede ser los jueces, ahora son los jueces, si tienen, los jueces que existen en cada municipio, que son los jueces de paz. Se llevan ante esos jueces de paz y se piden a esos jueces de paz que declaren un embargo sobre algún bien que conozca la municipalidad y que denuncie, una inhibición general de bienes, que si no conoce ningún bien es una sanción mucho más grande, mucho más importante, porque lo inhibe a la persona, no a los bienes, aunque el nombre diga otra cosa. Lo inhibe y no puede disponer de ningún bien que tienen registrado a su nombre. Por lo tanto, si quiere disponer de algún bien, va a tener que ir, y se encuentra con esta sentencia y esta inhibición, va a tener que acudir al Tribunal de Faltas o al Juzgado de Paz para pagar esa sentencia, para pagar lo que corresponda y luego que le levanten la medida. Estas son los tres principios. Legitimidad. Todos los actos, salvo raras excepciones o excepciones contadas, salvo cuando se hagan existiendo vicios en su conformación, salvo presunción en contraria, y iuris tantum, por eso se llama iuris tantum, se consideran legítimos, ¿sí? Todos los actos, primera característica del acto administrativo, presunción de legitimidad. Segunda característica, presunción de ejecutoriedad. Notifica, le da un plazo y si no se cumple lo lleva adelante. Tercera, condición de ejecutividad. El Estado puede llevar, una vez que no le han pagado, una vez que eso no lo puede ejecutoriar de otra manera, porque cobrarle tendría que ir a agarrarlo del cuello a la persona para tratar de cobrarle, pero ahí no puede ninguna otra medida, no puede el Estado, el órgano administrativo, constituir ninguna de esas medidas que yo les digo que inhiben a la persona, sobre todo sus bienes, o que le embargan algún bien, que solamente lo puede hacer un juez. Ahí sí el juez de paz puede darle la razón a la municipalidad y dictar un embargo o una inhibición de bienes que, bueno, le va a servir a la municipalidad para llegar, si quiere, a un remate posterior de ese bien que embargó. Y si es una inhibición, esperar el tiempo que tenga que esperar, renovarlo cada 5 años, a ver si aparece un bien en el patrimonio de este caballero, de esta dama, y pueda ejecutarlo. Entonces, esos son los tres principios de los actos administrativos. Esto tiene mucho más de todo el sistema de nulidades civiles, que son, ahora te escucho, ¿quién fue? ¿Sol o Candela? No sé. Pero ahora Yo, te profe. escucho a quien sea. Sol, ya te escucho, un segundo.
Estas nulidades que hablamos algunas cositas de la anulabilidad, hablamos algunas cosas, tiene todo un sistema de nulidades absolutas, relativas, actos nulos y anulables, que nosotros no lo vamos a ver porque es dificultoso para alumnos de derecho de tercer o cuarto año, todo el sistema de nulidades. Imagínense explicarles en un curso como el que estamos realizando, explicarle todo el sistema de nulidades. Si ustedes lo ven en algún texto o en algún libro, se van a dar cuenta. Simplemente ojéenlo para saber de lo que nos hemos salvado. ¿Sí? No quiero ninguna estampita, ninguna cosa en mi nombre, no, nada de eso. Simplemente que no, es muy engorroso hablar de todo este sistema y no me parece de tanta importancia para el objetivo que nosotros tenemos. Entonces, la semana que viene, ¿qué la semana que viene? Pasado mañana, vamos a terminar con esta unidad de, vieron la costumbre, ¿no? Con esta unidad de acto administrativo y comenzar con la de contrato, que tiene mucho que ver y que es cortita, por eso me animo a dejar algunas cositas de acto para verlas ahí. Vayan dejándome preguntas, que si ya tengo preguntas hoy o mañana, el miércoles ya trato de ir contestándolas, en un lugarcito y contestándolas. Por supuesto, les reclamo, les pido, les encarezco que sean preguntas puntuales, porque si no estudio y son preguntas de muy largo desarrollo, no las voy a poder contestar. Entonces, que sean puntuales para que ustedes se saquen esa duda que tengan y que no impliquen explicar todo el tema nuevamente. Pregunta, Sol, sí, ya se acaba el tiempo. Si se corta, me conecto 5 minutos más, si estoy explicando algo. Ok. Mi pregunta era porque no terminé de entender bien el principio de ejecutividad. Sí, el principio de ejecutividad consiste en que a la sentencia, al acto administrativo, mejor dicho, no a la sentencia, al acto administrativo se le da carácter de título, se lo convierte en un título ejecutivo. Y a esto te tengo que llevar necesariamente a saber qué es un juicio ejecutivo. Un juicio ejecutivo se hace porque hay se le llama un cartular, es un documento, sea un cheque, un pagaré, una prenda con registro, hay un documento, ¿sí?, que me brinda la posibilidad de, con muy poco tiempo y con muy pocos pasos del procedimiento, poder ejecutarlo. Y hay muy pocas defensas que pueda interponer la parte a la que le estoy haciendo el juicio ejecutivo. Esa posibilidad de hacer un juicio tan rápido como ese, la tiene el Estado como un principio del acto administrativo. Si el acto administrativo no se cumple, el Estado puede convertir ese acto mediante un proceso interno, ¿no es cierto?, en un título ejecutivo, y ese título ejecutivo, tal como si fuera un cheque o un pagaré, se presenta con una demanda ante el juez que le corresponde intervenir y se sigue eso que se llama proceso de apremio o juicio de apremio, hasta lograr lo que decíamos que generalmente puede ser el pago, puede ser el cumplimiento, pero a veces es simplemente lograr una medida de embargo o de inhibición general de bienes para tener eventualmente en el futuro una posibilidad de lograr el cobro. ¿Se entiende un poco mejor? Sí, ahora sí. O sea que la diferencia entre ejecutoriedad y ejecutividad sería que con la ejecutoriedad se debería pedir permiso a un juez para llevar a cabo el acto administrativo, y con la ejecutividad no. Sí.